Quiero agradecerle al profesor Moretti la oportunidad que me ha dado de poder estar con ustedes y a ustedes especialmente por estar presentes en un día tan especial por la temperatura. Cuando se me invitó a dar una clase magistral, que no es lo que voy a dar hoy, no vengo a dar clase magistral, vengo a dialogar con ustedes sobre temas anatómicos, para que intercambiemos conocimientos, los míos y los suyos, y aprendamos ustedes de mí y yo aprendo de ustedes muchas cosas seguramente. Por ese motivo quiero que sea una cosa dinámica, que no tenga ningún inconveniente, impedimento en preguntarme, en aportar algunas cosas que les pueden ser útiles. Y fundamentalmente quiero destacar que he adoptado para esta reunión una modalidad de presentación que en ciertos aspectos difiere un poco de la del profesor Moretti, de las brillantes y excelentes exposiciones que él hace con las ilustraciones magníficas. Y la diferencia existe en que esta presentación que vamos a ver ahora está más editorializada, tiene más texto. ¿Por qué? Porque considero que cuando ustedes la vayan a ver, porque se les va a enviar esto, como se les envía el resto de los materiales de estudio, la van a ver y van a tener un poco de documentación sobre la misma materia y sobre el mismo diapositiva que están viendo y el tema que se están tratando. Y luego, por supuesto, eso lo tienen que ampliar. Entonces, con lo que les envió el profesor Moretti, con los apuntes, que yo he visto que son muy interesantes y muy lindos, con este material y fundamentalmente con muchas horas de estudio de libro, van a poder incorporar todos los conocimientos que nosotros les estamos pidiendo. Ahora, una pregunta como disparadora. ¿Quién de ustedes me puede decir algo con respecto a las arterias que vamos a analizar? Porque hoy vamos a tratar los siguientes temas. Fíjense, el tema a desarrollar va a ser arterias carótidas y subclavias, las venas del cuello, parasimpático craneal, que cuando lo abordemos les voy a explicar qué es lo que he traído, el simpático cervical, un poco de información sobre la glándula tiroides y la importancia de los linfáticos de la cabeza y del cuello. Yo deseo destacar, esto así se ve bien, pero no se ve acá en la proyección. Bueno, yo deseo, no deseo nada. Bueno, yo deseo expresar mi agradecimiento también a los participantes de este diálogo, que son la profesora doctora Micaela Clerici y la profesora doctora Bianca Moretti, que siempre me acompaña en la exposición y que va a participar, porque no todo voy a decir yo. Va a participar la doctora Moretti y si está Clerici también, como lo ha hecho en otras oportunidades. Ahora bien, la pregunta disparadora era la que hice recién. ¿Qué me pueden comentar o qué pueden decir ustedes con respecto a la irrigación de la cabeza y del cuello? O sea, las arterias carótidas y las arterias subclavias. A ver, escucho comentarios. Perdón, señorita, que le ilumine. Denme un número de 1 a 5. Cualquiera. 4. 1, 2, 3, 4. Usted, señorita, es la beneficiada. Ha sido favorecida por la designación y la elección de su compañera para explicarnos a ver qué es lo que conoce de arterias carótidas. No, sí, porque eso es todo. Yo entro en IA, en la inteligencia artificial, y dice todo, sabe más que yo la inteligencia artificial.
Fuerte, que todos lo escuchamos. El cerebro se ingresa Mire que no tenemos micrófono. Sí, según quiero que te haga un poco más para que se Sí, va a ser. A ver. Bueno, por lo que yo estuve viendo hoy, antes de venir estuve leyendo bastante, al cerebro ingresan dos arterias que son las carótidas internas, que son rama de la carótida original. La carótida derecha y la carótida interna. La derecha se origina del tronco brachiocefálico y la izquierda de la aorta y de las arterias vertebrales. A ver, deme un número usted de 1 a 5 de nuevo. 4. 1, 2, 3, 4. Usted, caballero, a ver qué es lo que dijo su compañera. ¿Está bien? Sí, vamos a bajar un poco esto por hacer calor. Esto lo bajé a 20. Bueno, ¿y? Escuchamos. Bueno, pasar a tu compañera, que está al lado. No, lo que yo tengo acá, pero lo voy a tener que leer porque tampoco lo estudié. Que la aorta, que la carótida común derecha nace de la bifurcación del tronco brachiocefálico y la aorta común izquierda nace del arco aórtico. Perfecto, ¿estamos todos de acuerdo en eso? Bien. Tronco arterial brachiocefálico y tronco venoso brachiocefálico, entonces hay que distinguirlo. ¿Se da cuenta? Antes se llamaba, tenía otro nombre, se llamaba, digamos, el tronco comunis, como va a dar origen inclusive a la arteria carótida comunis. Pero ahora se habla así, el tronco arterial brachiocefálico. No se le agrega la palabra derecho porque hay uno solo, hay derecho, el izquierdo no. Bueno, vamos a ver si es. ¿Cómo avanzamos con esto? ¿Enter? No, con las flechas. Ah, sí, con esto. Bueno, fíjense, las dos arterias carótidas comunes o primitivas, como decían ustedes, tienen orígenes distintos, perfecto lo que acaban de aportar. La derecha se origina en el tronco arterial brachiocefálico, del cual se desprende también la arteria subclavia derecha, que ese tronco es común para la carótida común y para, ¿no se escucha? Y la subclavia derecha. La izquierda procede de la arteria aorta torácica en su segmento curvo o callado, al cual, al igual que la arteria subclavia izquierda, o sea que tanto la carótida común izquierda y la subclavia izquierda nacen del arco aórtico. Bueno, también la primera estudiante expresó que las arterias carótidas internas y la subclavia, por intermedio de esta última de las arterias vertebrales, están vinculadas a la irrigación del cerebro y el globo ocular, entre otras cosas. Es verdad. Pero eso se lo va a dejar para la anatomía 2, donde se ve la parte del sistema nervioso central, o sea, neuroanatomía. Vamos a mencionar algo de la carótida interna. Más que nada, su origen, su trayecto, su curvatura y dónde termina, pero después los detalles se van a retomar cuando vemos neuroanatomía. Lo que sí nos vamos a abocar hoy es a las arterias carótidas externas que irrigan cuello, cara, la glándula tiroides, la paratiroides, el oído, las meninges, etcétera, 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 otras cosas. ¿De acuerdo? Bien. Sigamos, por favor. Hablábamos del origen. Muy bien la expresión del estudiante cuando dijo que tenemos el arco aórtico, o sea, la aorta torácica,
y el nacimiento del tronco brachiocefálico derecho, que va a dar la arteria subclavia derecha y la arteria carotis communis, o carótida primitiva. Y de este otro lado, exactamente lo mismo. Pero hay una diferencia, fíjense que acá la arteria carótida communis o primitivas nace directamente del arco aórtico y la arteria subclavia nace al ladito independientemente, no en un tronco común como acá, sino en forma independiente, y luego van a originar la arteria subclavia, que ustedes saben que después se transforma en ¿qué arteria? A ver lo que vinieron miembro superior. Eso, la arteria axilar. Y a su vez, esta arteria, luego vamos a ver las modificaciones que tiene. Esto prácticamente, esta constitución, estaría presente teóricamente en el 90% de los que estamos hoy aquí reunidos. Pero no siempre es así porque hay modificaciones y modalidades. Fíjense en esta modalidad. Tenemos la arteria, ¿cómo se llamaba esta? El tronco arterial brachiocefálico, la arteria subclavia, igual que de este otro lado, la arteria carótida común, pero esta, que es la arteria vertebral, en vez de estar naciendo como rama colateral de la arteria subclavia a mitad de distancia entre la bifurcación y este tronco, ¿no?, que es tronco tirobicérvico escapular, están haciendo pegadito, ¿no? Una pequeña diferencia. Ahora, si vamos a este otro esquema, que representa más o menos el 4 al 5%, del lado derecho, prácticamente el tronco brachiocefálico, esta es normal, la arteria subclavia es normal, la arteria ósea communis, la carótida común, pero fíjense que la arteria vertebral ya no están haciendo a mitad de distancia entre este arco lateral y este origen, sino que están haciendo pegadita. Y en este otro modelo, la arteria, en vez de estar naciendo próxima al tronco tirobicérvico, están haciendo a mitad de distancia entre el tronco y su nacimiento de la arteria subclavia. Finalmente, esta es otra modalidad, donde la arteria subclavia, que aquí vienen las modificaciones, está dando origen a la arteria vertebral distalmente a este tronco, y aquí lo vemos nuevamente de este otro lado. Y finalmente, la última variaciones que hemos obtenido es que están haciendo justamente la arteria vertebral junto con un tronco común con el tirobicérvico escapular de Farber. Bueno, eso que usted preguntaba, justamente que se está viendo tanto, es lo que usted preguntaba de las modificaciones y el nacimiento de las arterias. Bueno, sigamos. Esta es una imagen que la van a ver muy frecuentemente cuando abordemos el próximo módulo o la próxima anatomía 2, que es de tórax. ¿Qué muestra acá? Muestra el corazón, el atrio derecho o aurícula derecha, el ventrículo derecho, algo del ventrículo izquierdo, no se ve el atrio izquierdo porque está por detrás, y lo que observo desde arriba hacia arriba es el nacimiento de la aorta. Acá se ha cortado un poco para ver los nervios, y la aorta que hace el arco aórtico, fíjense acá, y donde se va a estar desprendiendo el tronco arterial brachiocefálico. Se ha cortado un poco de lo que corresponde al tronco arterial, aquí la arteria subclavia derecha y acá la arteria carótida común derecha. Del otro lado vamos a tener la arteria carótida común izquierda y la arteria subclavia izquierda, que es lo que habitualmente vemos. ¿Se va entendiendo la figura? Bueno, yo ya estoy transpirando, así que voy a sacar pullover dentro de aquí. Adelante, avance. Bueno, este es un esquema para que ustedes lo vayan llenando. Dentro de la presentación, ahí. Bueno, yo ya estoy transpirando, así que voy a sacar pullover dentro de aquí. Adelante, avance. Bueno, este es un esquema para que ustedes lo vayan llenando.
dentro de la presentación hay varias figuras que están con flechas y ustedes las pueden ir llenando. ¿Qué es esto? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Bien, ¿esto? Perfecto, ¿eso? Carótida común. Del lado derecho. ¿Esto? ¿Y esto? ¿Y esto que está acá y esto que está acá? Las vertebrales. Perfecto, correcto. Ahora este tiene otros agregados, que es justamente, cuando veamos venas, que son los troncos venosos brachiocefálicos que mencionábamos hoy al principio, que cuando se unen forman origen a la vena cava superior, que desemboca, esta vena cava superior, pasa la anterior, por favor vean acá, que desemboca acá, esta es la vena cava superior, desemboca en el atrio derecho. No, volvé. La diapositiva anterior. Bueno. Esto tiene el agregado. Después te pido, gracias, muy atenta, Bianca, muy atenta. Esto tiene el agregado que cuando veamos la arteria carótida comunis y carótida interna, va a ver que está acompañado por un nervio que lo vamos a ver cuando hablemos de parasimpático craneal, que es el nervio neumogástrico o vago. Y es importante este arco aórtico porque hay una rama ascendente que es el nervio laringeo inferior o nervio recurrente. Pero esto, ya le digo, pertenece al metopilosis. Pero es bueno saberlo. Con la diferencia que del lado derecho, este nervio se origina a nivel de la arteria subclavia. Ahí lo tenemos. Bueno, sí, sigamos adelante. Esta es una imagen, a ver, vamos a repasar. ¿Qué es esto? Esto, 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 muy bien, esto que está acá, entre esto y esto que habíamos dicho, muy bien, perfecto. Esta, después la vamos a mencionar, es una arteria torácica medial o mamaria interna. De este lado, vamos, la carótida común, perfecto. Ahí vemos algo de subclavia. Y ahí vemos la arteria carótida. Y acá vemos la subclavia. Todo independiente, fíjense que son independientes. Y en esta otra imagen, repetimos lo mismo. Tronco brachiocefálico derecho, subclavia, carótida comunis, la carótida común y la subclavia izquierda. ¿Hasta acá cómo vamos? ¿Quieren preguntar algo? Bueno, vamos despacito, no tenemos apuro. Digamos, por favor. Bueno, esta es una imagen que tiene una trampa. A ver si adivinan cuál es la trampa. Eso. Esta no está tomada de frente, sino que está tomada de atrás. Lo derecho mío es esto y lo izquierdo mío es esto. La imagen es exactamente igual. Fíjense entonces, ¿qué es esto? No, perfecto. ¿Esto? Bien, esto, la torácica mamaria. Esta, está acá, la que va para arriba, la vertebral. Muy bien. Y de este otro lado, ¿qué tengo? la Carótida comunis, la subclavia. Acá se ve algo de la vertebral. Ahora, fíjense qué interesante, porque la arteria carótida comunis asciende, ahora lo vamos a ver con más detalle, y en un momento determinado se divide. ¿Y en qué se divide? En carótida interna y carótida externa. ¿Cómo distingo la carótida interna de la externa? Porque en su momento de división, la interna es externa. La que va a ser interna se ubica externamente. Y tiene una dilatación que después vamos a ver que es una estructura que está vinculada a los vasoquimioreceptores para la regulación del jet sanguíneo que llega al cerebro a través de la arteria. Aquí vemos carótida interna que asciende y hace una curva, luego entra dentro del endocráneo por el foramen occipital y se va a unir después para dar origen
a la arteria basilar o tronco basilar, el cual se desprenden las arterias cerebrales posteriores. Esto también pertenece a neuroanatomía, pero la información va llegando. En cambio, la carótida externa, yo la distingo porque tiene un montón de ramas colaterales. Mire todas las ramas colaterales que tiene. En cambio, esta no tiene ninguna rama colateral y se dirige hacia el endocardio. Bueno, acá con más detalle, esto lo ven ustedes con detenimiento, es una arteriografía, por supuesto, donde muestra los diferentes segmentos de la arteria carótida interna, cuando entra al endocráneo, porque hay una... ¿Cómo entra la arteria? ¿Cómo se le puede pensar a ustedes que entra la arteria carótida interna al endocráneo? ¿Cómo se imaginarían? ¿Cómo ellas trataría de llegar? ¿Por dónde? Algo del auricular. ¿Cómo? Algo como un orificio auricular. Un orificio auricular, por acá. No, un orificio que hace como una curva. Un orificio que hace como una curva. Correcto, ¿cómo se llama? ¿Conducto carotídeo? Es el orificio del conducto carotídeo. ¿Eh? Correcto, y ahí la tenemos, justamente. Fíjense, y luego se dirige hacia adelante y después vamos a ver cómo se divide la arteria cerebral anterior, cerebral media y las ramas comunicantes y coroidea. Y acá tenemos la arteria, famosa arteria vertebral, derecha e izquierda, que va a formar un tronco, o la arteria justamente basilar, o el tronco basilar, que se divide en cerebral posterior, derecha e izquierda, y forma el círculo arterioso de la base del cráneo. Pues eso es carótida interna, hasta ahí nomás, porque eso lo vamos a retomar cuando veamos neuroanatomía. A ver la siguiente, por favor. Muchas veces las arterias del cuello, periféricas, de los órganos, sufren lesiones en el engrosamiento de sus paredes por depósito de alteraciones de segmentos o estructuras lipoídicas que van a dar las placas de ateroma. Entonces reducen el paso de la sangre y, por supuesto, cuando se termina tapando, queda sin flujo distalmente. En la próxima diapositiva vamos a ver una imagen similar, pero con más característica. Bien, acá está, ¿ves? Placa de aterosclerosis provocando la estenosis de la arteria. Acá pasa muy poca sangre, por alguna vez se rompe el endotelio, esto se desparrama acá y se emboliza y se impacta en el órgano que corresponde al cerebro, riñón, hígado, corazón, etc. Bueno, hasta acá sigamos. Finalmente, digamos que las arterias carótidas comunes, a 1 centímetro por encima del borde superior del cartílago tiroides, se dividen en carótida interna y carótida externa. A ver, vamos a ver la división. Esta es del lado izquierdo, esta es la línea divisoria de la arteria carótida común, carótida interna, carótida externa. La externa, fíjense, que es interna, y la interna es externa. Este es el plano de división del lado izquierdo. Y ahora veamos del lado derecho. Bueno, acá lo tenemos un poco mejor representado, lo que es el tronco arterial que ya hemos visto, la arteria carótida comunis, la división de la carótida común derecha, la arteria carótida interna que va ascendiendo, y acá entra justamente en el orificio del conducto que está. ¿En qué hueso está? ¿En qué hueso está el conducto? No van a decir parietales. ¿Qué hueso tiene el conducto carotídeo? A ver, puede ser, vamos a analizar, vamos a analizar. ¿Puede ser frontal? No. ¿Los parietales? No. ¿Los occipitales? Tampoco. ¿El etmoide? Tampoco. El esfenoide tampoco, no me queda nada. ¿Qué me queda? Temporal. ¿Se dan cuenta? Muy bien. Fenómeno. Y ahora lo vamos a ver en detalle. Ahora, a nivel de esta región, que es la región carotidia, las arterias, carótida interna, va acompañada con la vena yugular interna, con los nervios que descienden
y la cadena simpática laterovertebral, o sea, simpático vertebral, que tiene un ganglio superior, un ganglio medio y un ganglio inferior. Esta cadena simpática, tengo el ganglio superior, que está formado por 1, 2, 3, 4, los 3 o 4 o 5 primeros nervios de la columna cervical que salen de la médula espinal. El segundo está dado por el quinto, el sexto, y el tercero, el séptimo, el octavo, inclusive el primero dorsal. Cuando se une al primero dorsal, constituye el ganglio estrellado. Entonces, columna cervical, vamos a ver la cadena simpática, ganglio superior, medio, inferior. La arteria carótida, interna, externa, y después vamos a mirar la vena como corresponde. Más adelante, si tenemos tiempo en el día de hoy, vamos a desarrollar el tema del sistema simpático cervical. Pero esto para ir introduciéndonos de la periferia hacia la parte central. Bueno, acá tenemos esquematizado lo que decíamos del ganglio cervical superior con C1, C2, C3 y C4. Acá tenemos justamente el segundo, el medio, y luego el inferior. Inclusive los anillos están relacionados con las estrellas, con los colores, para que sean más sencillos, más didácticos y pedagógicos para que lo entiendan. Ahora veamos, ¿qué ramas colaterales da la arteria subclavia? Habíamos dicho una, la vertebral, pero da otras más. ¿Recuerdan ustedes? Vamos a ir repasándolas. Tiene 3 porciones la arteria de acuerdo al trayecto, según que esté. Antes de los 3, ¿cuántos músculos escalenos tenemos? 1, 2, 3, 4, 7. Fuerte. 3, muy bien, correcto. ¿Cómo se llaman? Anterior, medio y posterior. Listo, muy simple, más fácil que andar a caballo. Entonces tenemos las ramas colaterales, que son preescalénicas, anterior-escaleno, medio anterior, las ramas que nacen interescalénicamente y las que nacen postescalénicamente. Ahora, entre las ramas colaterales, hay que recordar todas por supuesto, pero acá he señalado la vertebral, de la cual ya hemos hablado. Fíjense que acá tenemos la arteria vertebral, y fíjense cómo va ascendiendo. ¿Y por dónde asciende en la columna? ¿Por dónde le parece a ustedes que se introduce para llegar a los forames? Es muy bien, vertebrales del proceso transverso. Y ahí la tenemos, miren. Como este es el foramen y llega, pero cuando llega acá arriba se encuentra con las 2 primeras vértebras, que eran, perdón, correctísimo, y ahí tiene que dar una vueltita y entonces entra dentro del canal basilar del occipital, se une con el lado opuesto y forma la arteria o el tronco basilar. Otra de las ramas es la torácica medial, que hoy habíamos hablado, la arteria mamaria interna, también se define en los libros de texto, está muy vinculada a la irrigación de la glándula mamaria, de los intercostales, el diafragma inclusive, y se utiliza muchas veces en cirugía para hacer el bypass de la arteria con alguna de las ramas de la arteria coronaria. Tiene otras aplicaciones, pero esas serían las más importantes. Luego tenemos la intercostal superior y la cervical profunda y la tiroidea inferior, que esta es importante y la señalo nuevamente porque cuando hablemos de tiroides vamos a recordar de dónde viene la arteria tiroidea inferior. Puede estar fusionada en un tronco tirobicérvico, escapular, como habíamos dicho anteriormente. Luego tenemos la arteria cervical transversa, la escapular superior y la escapular posterior. Pero fíjense qué interesante, ¿no es cierto?, el recorrido de la arteria y cómo está cubierta por todos los huesos que pertenecen a los orificios vertebrales del proceso transverso. Una protección que tiene. Sigamos. Esta es una preparación anatómica que realizamos hace un tiempo con el profesor Moretti, el profesor Valo, todavía creo que
doctor Peláez todavía no estaba incorporado en la asignatura porque le faltaba un poquitito, que es una base de cráneo exocraneal. Fíjense, ¿qué hueso es este? Viene a ser paladar, óseo. El palatino. O aquella que pasa entre los dos. ¿Vieron el músculo de la masticación, el músculo pterigoideo? No. Entre los dos fascículos del músculo pterigoideo lateral. Avancemos. El primer grupo son tres. La arteria timpánica anterior, que penetra por la fisura petrotimpánica, eso sí lo tienen que saber porque es de hueso, en la cavidad timpánica donde se ramifica y irriga parte de la caja timpánica. Ya vamos a ver que la parte del oído interno, que los otros días el profesor Monetti dejó en suspenso para neuroanatomía, está irrigado por otras arterias, que son las arterias laberinticas, que proceden inclusive de una arteria cerebelosa anterior inferior que corresponde a la arteria vacilar. La arteria meningia media, esa sí se habló muy bien y se explicó muy bien en una de las clases. Voluminosa, asciende verticalmente en sentido medial del pterigoideo lateral, penetra en el cráneo por el foramen espinoso, que lo mostramos hoy, da origen a algunas ramas para el conducto del nervio petroso mayor y se anastomosa con la estilomastoidea. Hoy hablábamos de la estilomastoidea, que también se introducía por dentro del conducto del nervio facial. Sigamos. Avancemos un poquito más. Bueno, nuevamente la base del cráneo, otra preparación que hemos visto, o que hemos dicho nosotros. Todo lo demás no lo voy a repetir porque ya lo dije muchas veces. Esto, ¿qué estructura es esto? Es el peñasco. ¿Cuántas caras tiene el peñasco? A ver, ¿cuántas tiene? Tiene cara endo y exocraneal. Dos endocraneal superior y dos exocraneal inferior. Los superiores son una anterior y otra posterior. Cada una de esas tiene una serie de accidentes. Pero lo más importante es esto que está amarillo, que está representando lo que es... ¿Vieron el nervio trigémino? El ganglio de Gasser, o sea, el ganglio del nervio trigémino, con la arteria que va a irrigar de la meningia media, pues es la arteria maxilaris, que va a irrigar el ganglio de Gasser, que tiene una forma de media luna. Y ahí tenemos el orificio por donde entra la arteria meningia media con sus ramas anteriores, sus ramas posteriores, etcétera, etcétera, etcétera. Esta es una preparación muy linda, muy interesante, porque uno no sabe dónde está ubicado el ganglio de Gasser, que está en la cara anterior superior del peñasco. Por supuesto, por detrás está lo que corresponde al termen tímpani, que habló el profesor Monetti y nosotros bien en la clase, que es el techo de la caja torácica, de la caja timpánica, por su relación, por supuesto, con las meninges. Avancemos, por favor. El segundo grupo, 4 arterias, son las alveolares, que se dirigen directamente hacia la parte ósea, o sea, descienden oblicuamente en el sentido inferior y anterior y penetran enseguida en el conducto mandibular, la alveolar inferior. En una de las diapositivas anteriores que habíamos dicho, que habíamos visto, se observaba bien la arteria mandibular. ¿Por qué no retrocedes un poco, por favor? Más. A ver, un poquito más. Más. Ahí no. Fíjense la arteria mandibular, que va a través del conducto. Inclusive yo traje unos preparados anatómicos donde están los cortes, el conducto mandibular, y hay una preparación especial que muestra la arteria y el nervio mandibular, y que pueden ir a verlo en el laboratorio. Avancemos. Bueno, la arteria maceténica, que se dirige lateralmente al escotar de la mandíbula y se introduce en la parte posterior superior del macetero, músculo de la masticación. Sigamos. Bueno, a ver, visto de abajo, maxila, palatino, bueno, vómer y efenoide, las ramas temporales de la maxila interna, y acá tenemos las ramas alveolares superiores, la palatina, acá la tenemos, que va a entrar por el foramen inferior.
Esta es una preparación que también la pueden disponer para ver. Sigamos. La arteria bucal se dirige hacia el bucinador y se ramifica en la parte blanda de la mejilla. La arteria temporal profunda anterior, y es la que ya hemos visto anteriormente, y la arteria alveolar superior posterior da origen a las ramas descendentes y periodentales que se introducen en los conductos alveolares posteriores y se extienden por el seno maxilar y las raíces de los huesos molares, o sea, las piezas dentales. Sigamos. Y ahí la tenemos, las arterias. Prácticamente acá no hay alveolos dentales, ¿no es cierto? Porque la preparación no daba para eso, pero ahí se ve perfectamente bien el trayecto de la arteria alveolar superior o dental superior. Acá se ven algunas que vamos a ver después, que son las arterias que están vinculadas a la irrigación de las patas. Bueno, avancemos bien. Otra vista, acá se observa algo mejor con las arterias palatinas, acá son las arterias alveolares superiores. Avanzando. La arteria infraorbitaria, que recorre el surco y el conducto infraorbitario por donde sale el agujero infraorbitario, por donde sale, por supuesto, dividiéndose en numerosas ramas destinadas a los párpados inferiores y a las mejillas. El cuarto grupo, que son 3 arterias, está la arteria palatina descendente, que va a distribuirse en el velo del paladar y la bóveda palatina, y la vimos recién la mostré en las diapositivas anteriores, y una rama anatomótica que se va por el conducto incisivo para terminar en la esternopalatina, no estamos usándose. Digamos, vamos rápido porque si no se hace muy tarde. La arteria del conducto pterigoideo, que fue una de las que vimos recién, y la arteria pterigopalatina. Y la rama terminal, después de dar el origen de todas sus ramas colaterales, presenta una continuidad de arteria con el nombre de arteria esfenopalatina, por la cual penetra en la cavidad nasal correspondiente y se divide en 2 ramas, una medial, nasopalatina, y otra lateral. A ver si tenemos algo. Bueno, acá está representado, a veces me caigo como el cantor, la arteria maxilar con sus trayectos, las arterias, fíjese, la arteria meningia media, la arteria esfenopalatina, las arterias palatinas, las arterias del noto acústico, las arterias pterigoidea, la mesoterina, etcétera, etcétera. Y al fondo, las ramas que van hacia la fosa nasal medial y lateral, y la arteria infraorbitaria. A ver. Bueno, ejercicio a completar por ustedes, tienen todas las ramitas. Siguiente. Otros autores dijimos que la dividen de otra manera, no por 4 grupos, sino que ascendente, descendente, anteriores y posteriores. Entonces tenemos la timpánica, la meningia menor, la meningia media, la temporal profunda media, la temporal profunda anterior. O sea, vamos todas para arriba. La descendente, dental inferior, masseterina, bucal, pterigoidea y palatina superior. Las anteriores que van adelante van a la región alveolar y subtorbitaria, y las posteriores la mediana y la pterigopalatina. Otra división, digamos, era, bueno, este es un esquema que se me ocurrió a mí hacer para representar. El músculo pterigoideo que divide la parte medial y la parte lateral. Lateralmente, ¿qué arteria vamos a encontrar? Bucal, temporal profunda anterior, alveolar e infraorbitaria. En la parte caudal, la dental inferior, masseterina, temporal profunda, posterior y pterigoidea. Medialmente, la timpánica, meningia media y menor. Cuando entramos en el trasfondo de la fosa pterigomaxilar, la palatina descendente, la mediana y la pterigopalatina. La continuación es la arteria esfenopalatina. ¿Otra vez? ¿Otra? Otro habíamos dicho que dividían en una fosa anterior, media, posterior, según el músculo pterigoideo. Acá tienen para arriba y para abajo, no voy a insistir sobre esto, aunque sepan una de las clasificaciones más que suficiente. Sigamos, creo que no hay más. Bueno, paramos acá. Hacemos 5 minutos de descanso y hablamos, porque toda la sangre que va y que llega a través de las arterias tiene que volver por algún lado, tiene que volver por las mismas. Entonces tenemos que hablar algo de las venas. Descanso. Hasta su unión con la vena subclavia, construyendo el tronco venoso brachiocefálico derecho e izquierdo.
Si se acuerdan, como dijimos al principio, el arterial hay un solo tronco brachiocefálico arterial, el derecho. Y acá tenemos dos, tenemos de ambos lados, ¿sí? Es una diferencia que tenemos, ¿sí? Y estas son las principales ramas que desembocan en la yugular interna. O sea, esto es al revés de lo que veníamos. Nosotros decíamos rama que va hacia. Esto es una que viene de, ¿sí? Para ir ubicándose. Tenemos la vena facial, la lingual, tiroidea superior, faringea y las tiroideas medias, o el tronco, también conocido tirolingofaringofacial. ¿Está bien? Esto está bueno que lo sepan porque, y si sobre todo tienen entendido arterias, es que vos tenés las arterias y después tenés las venas. Entonces muchas veces los mismos nombres se repiten, ¿sí? Así que bueno, eso es lo único bueno que tiene de esto y se hace un poco más llevadero. El otro son muchos nombres nuevos. Y después, bueno, las anastomosis que hace es con la vena yugular externa, ¿sí? Las venas frontales, los plexos alveolar y pterigoideo y la vena intraparotidia y las venas emisarias de los senos craneales, ¿sí? Miren si no es importante con quién se anastomosa esta vena. ¿Bien? Bianca dijo al principio muy bien que el origen estaba a nivel de los forámenes yugulares que recogen toda la sangre del cerebro. Fíjense, ahí está el origen de la vena yugular externa, ¿no? El seno longitudinal superior, o superior, el inferior. Sí, eso es lo que le decía también el doctor. Bueno, los diferentes senos que vamos a ver cuando veamos neuroanatomía, ¿sí? Todos los senos van a desembocar ahí. Por eso es súper importante esta vena, ¿sí? Acá podemos ver, miren, el seno sagital, el seno cavernoso, todas estas zonas aquí, ¿bien? Van derecho, hasta acá, ¿bien? Que está el rasgado posterior o yugular. Una vez que sale, aquí se puede ver, se unen, ¿bien? Y forman el tronco brachiocefálico derecho y el tronco brachiocefálico izquierdo. Acá se ven. Y los confluentes yugulo-subclaves, que también tienen mucha importancia de diferentes vasos que afluyen hacia ahí. Y luego ambos troncos venosos se unen, ¿sí? Y forman la vena cava superior, ¿sí? Este sí, perdón. No, que el tronco brachiocefálico se forma igual que en arteria, que sería entonces la yugular en este caso, que se cambia, ¿no? Y por la subclavia, que acuérdense, hay una sola subclavia. Siempre le repetimos que para cada arteria hay dos venas. Bueno, en este caso la vena es una sola, la subclavia. Eso lo tienen que saber porque a veces pregunta el examen, ¿sí? Así que bueno, nada, eso más que nada que tienen ahí, que es una sola. Ahí se observa la glándula tiroides con el drenaje venoso, las arterias tiroideas superiores, las tiroideas inferiores y las venas que van a desembocar en la yugular interna. Sí. Y acá, como ven, estos son todos los diferentes músculos que vamos a ver más adelante, ¿sí? Los suprayoideos, los infrayoideos, que están todos cortados acá. Acá está cortado también el esternocleidomastoideo. Bueno, tienen varias cosas para poderlo ver porque está muy adentro la yugular interna. Acá se puede ver bien cómo viene la yugular interna. Y este es el tronco tirolingofaringofacial que recibe de todos estos diferentes vasos, ¿sí? Que era lo que les decía antes. La vena facial temporal superficial, la misma que antes. El plexo pterigoideo, que es un poco diferente, pero suele reemplazar a la arteria maxilar, ¿sí? Y todas estas se unen y forman el tronco tirolingofacial que van a desembocar en la yugular interna. Súper importante esto, que lo sepan. Con respecto al plexo pterigoideo,
resume gran parte de la sangre que llevan las ramas colaterales de la arteria maxilaris. Gran parte viene a través de ese plexo que desemboca en la vena tubular interna. Y acá se veía también la otra subclavian. imagen, ¿no es cierto?, sobre los drenajes venosos. En este caso de la tiroides, ¿sí?, que es muy importante también. Como ven, le habían mencionado antes que estaba la irrigación que viene por arriba y por debajo. Acá se ven, o sea, en este caso son tres, arriba, medio y abajo. Lo mismo, las arterias tiroideas inferiores, ¿sí?, que se ven acá, y las superiores, aquí, que van a dar para las partes superiores, los lóbulos más superiores, y esta para los lóbulos más inferiores, ¿sí? Las pequeñas también ramas que tienen extra, pero son detalles, ¿sí? Más que nada tienen que saberse, bueno, hay estas ramas y estas cosas, después todo puede haber, como le había dicho el doc, malformaciones y todas esas cosas que alteran, pero lo normal es esto, ¿sí? En general, la tubular interna resume toda la sangre del endocráneo y colabora en recibir parte de la sangre de la territorialidad de irrigación de la arteria carótida externa. No obstante eso, hay otra arteria, otra vena, que es la vena tubular externa, pero eso prácticamente es muy superficial y tiene muy poco drenaje de las ramas colaterales de la arteria. ¿De acuerdo? Sí. Carótida externa. Más que nada la que lleva todo el show es la yugular interna, ¿bien? La externa también es muy importante, todo, pero eso. Como ven ahora la yugular, sí. Ahora la vamos a ver inclusive por el diámetro y el calibre de cada Sí. una de ellas. ¿Sí? Ustedes vieron que era una cosa así importante, ahora van a ver que no es tan grande. Bueno, el origen es en el espesor de la glándula parótida por la unión de las venas temporal superficial y maxilar, ¿sí? Por las venas. Y el trayecto desde su origen hasta las venas subclavias, ¿sí? O sea, no es como que se unen ambas y forman el tronco, ¿sí? O una yugular primitiva como tenemos las carótidas. Eso no existe acá. Una se forma el tronco brachiocefálico con la subclavia y la otra únicamente va a la subclavia, ¿sí? Y bueno, tenemos los afluentes que van a ser, o sea, lo que viene, la sangre de donde viene, es la temporal superficial, la maxilar, las venas del plexo pterigoideo, algunas ramas, la vena auricular, occipital, subcutáneas cervicales y escapulares, ¿bien? Las que vienen de la escápula. ¿Sí? Bueno, Y después las anastomosis también, bueno, una parte con la yugular interna, porque es como que es todo un mismo anillo que después se termina, van todos hacia el mismo lado, así que... Y después la vena yugular anterior, que la vamos a ver también, que es todavía más chiquita, y los plexos raquídeos. bien, ahí tienen, fíjense, resumido lo que acaba de decir Bianca de la vena tubular y todos los afluentes. Sí. Miren la Fíjense, diferencia de atrás a tamaño. adelante. Esta es la yugular interna y esta es la externa. Miren la diferencia de tamaño, muy grande. Así que bueno, nada, tenemos acá lo que les decía, la occipital, la temporal, la frontal / orbitaria, la cigomática orbitaria, la facial, ¿sí? La auricular, las escapulares y la submandibular. Van todas que van directo hacia abajo, ¿bien? Todas se unen. Y después tenéis la vena yugular anterior, que el origen son las venas submentales, en esta zona de acá abajo, ¿sí? Y el trayecto es desde su origen hasta las venas subclavias, o sea, lo mismo que la anterior, se va hacia la vena subclavias anastomosa, ¿bien? Y los afluentes son las venas de los tegumentos y los músculos de la zona así, endoniana. Y las anastomosis son con la vena anterior del lado opuesto, o sea, se unen ambas. Y por supuesto las otras dos yugulares, algunas pequeñas ramas. ¿Ven? Es muy finita, no es tan importante como las otras dos. ¿Bien?
Ahí Acá se observa las sí. yugulares anteriores y las yugulares externas, Sí. y las anastomosis entre ellas. Sí, eso es justo lo que iba a mostrar. Acá está la yugular externa, ¿sí? Acá está la yugular interna, parte, ¿no? Porque está por detrás del esternocleidomastoide. Y estas son las anteriores, las yugular anterior. ¿No ven que tienen todas alguna especie de anastomosis en algún lado? Por eso es como que se dice, bueno, van todos. Pero bueno, o sea, van todas hacia el mismo lado. Todos los caminos llevan a Roma, que es el corazón, ¿sí? Todo va para allá, para la aurícula Inclusive derecha. en la parte superior, en ese ángulo, se ve las venas submandibulares que contribuyen en la formación de la Sí, acá se yugular ve. anterior, Sí. arriba, en amarillo. Acá, las submandíbulas, que van drenan toda la sangre de la región de los músculos suprayoides. ¿Ven? Bueno, hay una síntesis de todo lo que se habló recién, ¿no es cierto? ¿Esta cuál sería? La gruesa. Está marcada con los números. Interna. Esta, la externa, y esta, la anterior. Bien. Esta es la que se le sale al doctor Moretti cuando no aprueban los parciales, ¿sí? Esta, la yugular externa, cuando uno se enoja y uno contiene la Se le respiración. ingurgitó la yugular. Sí, esta es la que se ingurgita, la externa. ¿Bien? Y bueno, y acá están las pequeñas anastomosis también, y la yugular anterior. Acá tienen también una anastomosis importante. Ahí se ve muy bien señalado, por favor, por detrás del esternocleidomastoide, los escalenos anterior, medio y posterior, y el paso de la El arteria. externo, los escalenos. Así que, Subclave. sí. Ahí también parte. Bien. Y después también tienen algunos nervios ahí. que están- Ejercicio para completar, es facilongo este ejercicio. Sí, lo más importante es que sepan diferenciar cuál es la interna, de dónde viene, la externa, de dónde viene, y la anterior, de dónde viene. Más que nada eso, o sea, qué grupo de región de la cara drena la sangre, ¿sí? Después tenemos la vena vertebral, muy famosa también. Bueno, tiene el origen de los plexos intra y extrarraquídeos, el confluente óptico vertebral y las venas vertebrales, ¿sí? Perdón, ustedes vieron que la arteria vertebral iba a través de las caras, los bordes, los procesos transversos de las vértebras cervicales. Toda la sangre de la médula, que lo vamos a ver después en el anatomía, va a drenar, ¿no es cierto?, a las venas, a través de los forámenes inferiores, va a drenar en la vena vertebral. Y la vena vertebral después vamos a ver a dónde termina. Sí. Bueno, acá es como cortando, bueno, desciende por los forámenes transversos de las vértebras cervicales, o sea, junto con la arteria vertebral, y desemboca en el tronco venoso brachiocefálico. Acá no hay un poco de diferencia hacia dónde desemboca, ¿sí? Porque se acuerdan que la otra salía de la subclave. Esta acá drena al tronco brachiocefálico. Son pequeñas diferencias, pero hay que tenerlas en cuenta, ¿sí? Y después los afluentes son las venas de los plexos raquídeos, las venas espinales, la vena cervical profunda y la vena auricular, ¿sí? Y bueno, también lo mismo, la anastomosis va con la yugular posterior, que sería la yugular posterior, y la vena occipital. Bien. Esta es la desembocadura. Fíjense cómo va a través de los forámenes transversarios, donde habíamos buscado anteriormente la arteria. Sí. Entonces está acompañando la arteria. Ahora se preguntarán, si estuvimos hablando hace un rato de que habían 3 yugulares, ¿por qué había otra más? Porque la posterior, ¿sí? La yugular posterior, no es, si bien es importante, no es tan gruesa como las otras, ¿sí? Por eso es como que se pone en esta categoría junto con acá, ¿sí? Porque si se ve muy finita. Bien. Y después tenemos la vena yugular posterior que está acá, que es el confluente, bueno, occipito vertebral, desde su origen hasta la subclave, ¿sí? Bueno, tiene afluentes de la vena de la región cervical posterior, todo lo que está en esta zona,
Y las anastomosis, bueno, con la circulación venosa intracraneal, algunas ramas que salen, la vena yugular interna y la yugular externa. La yugular posterior es una vena profunda en el cuello que ayuda a drenar la sangre de la parte posterior de cabeza y cuello, así también, bueno, conectándose con el sistema venoso principal, ¿no? Porque si no estaba como todo medio desconectado, te quedaba toda esta parte de acá atrás que no estaba drenando nada, ¿sí? Bueno, después tenemos las venas tiroideas inferiores. El origen, bueno, es la porción inferior del cuerpo de la glándula tiroides, ¿sí? El trayecto, bueno, se unen entre sí y desembocan en el tronco venoso brachiocefálico. Bien, los afluentes, bueno, son las venas de esa región, y las anastomosis se dan más que nada entre las dos de ambos lados, y las tiroideas del lado derecho y